Crónicas del Más Allá. Es la hora del miedo. Llama y cuéntanos tus crónicas del Más Allá. De la mañana con 7 minutos. Es momento de abrir un espacio para las crónicas, para las historias, para los relatos, para las crónicas del más allá. Muchísimas gracias a quienes piden estas historias, quienes siguen apoyando este espacio de crónicas del más allá. Con muchísimo gusto les comparto más relatos, más leyendas, mitos urbanos que nos hacen cuestionarnos acerca de todas estas situaciones, si son reales, son inventos, son histeria colectiva en algunos casos. La última palabra la tienes tú. Pero todas estas historias sin duda nos atrapan, nos llenan de misterio, de suspenso, algunas de horror, y nos hacen a veces tener sensaciones de que alguien nos está viendo. Si estamos solos en casa, o empezamos a escuchar ruidos, o en el trabajo. En la madrugada empiezas a ver sombras, a escuchar ruidos, y empiezas a dudar si es en real o solamente es algo producto de tu imaginación. Y vamos a ver lo que esta madrugada nos traen estas historias. Como esta historia de lo que trajo la tormenta. Alrededor de 4 noches pasó sin dormir Lorenzo. Luego de que una noche de tormenta tuviera un encuentro inolvidable con ese ser que hemos escuchado. Tal vez en alguna historia, en algún relato. La Llorona. Después de trabajar en el rancho de su tío, Lorenzo, de unos 19 años aproximadamente, manejaba una camioneta por un camino de terracería que llegaba hasta San Juan de los Lagos, pueblo donde nació y donde vivía en la casa de sus padres. Ese día las labores se habían extendido un poco más de la cuenta y habitualmente a las 6 de la tarde el trabajo concluía, pero en esta ocasión el sol se había ocultado y el joven apenas si terminaba con sus ocupaciones. Después de unos cuantos minutos de haber iniciado el trayecto hacia casa, la camioneta comenzó a fallar, algo que no extrañó para nada a Lorenzo, ya que se trataba de un vehículo viejo y además ya muy usado. Sin contratiempos, el joven descendió de la camioneta, bajó una caja de herramientas de la parte trasera,
Abrió el cofre y comenzó a hacer lo posible para que volviera a encender. Cerca de 1 hora y media había transcurrido y Lorenzo seguía prácticamente donde comenzó. Y si bien esa noche no tenía la necesidad de llegar temprano a casa, sí se sentía presionado porque el cielo amenazaba con una terrible tormenta. Pero algo parecía no andar bien. Sentía miedo. Extrañado, volteaba constantemente a los lados para asegurarse de estar completamente solo. Lorenzo estaba llegando al punto de darse por vencido. No lograba encender de nuevo la camioneta. Por ello recogió las herramientas y se dispuso a guardarlas en la caseta para emprender el camino de regreso al rancho. Pero en ese justo momento la tormenta inició. El joven de inmediato se resguardó en el interior del vehículo y ahí permaneció por lo que para él fue una eternidad, pues por alguna extraña razón se encontraba asustado, como si supiera que algo malo estaba por ocurrirle. Por eso encendió la radio para intentar distraerse con la música, pero de pronto hubo interferencia en la señal, acompañada de un severo escalofrío que le recorrió la espina dorsal. Lorenzo encendió las luces de la camioneta para iluminar el camino, y jamás se hubiera imaginado lo que los faros dejaron ver. Justo al centro del camino, en medio de esa tormenta, una figura fantasmal. Una figura de una mujer, con el rostro cubierto por el cabello mojado, la piel de sus brazos de un extraño color verdoso, y sobre su vestido de un tono amarillento brillaba lo que parecía ser sangre. Aquel joven estaba más que impresionado. No tenía idea de cómo reaccionar ante esta situación. Pensó en escapar de ahí, salir corriendo, pero sus piernas no le respondían. Intentó convencerse de que todo era una simple alucinación provocada por el miedo de esa noche, pero cuando volvía a levantar la mirada, aquel horroroso espectro seguía ahí. A pesar de que su boca parecía no moverse, se podía escuchar un aterrador y desgarrador lamento que todavía resuena en la cabeza de Lorenzo hoy en día. En un momento de valentía, aquel joven abrió la puerta de la camioneta y salió corriendo como pudo en medio de la lluvia, con rumbo de regreso al rancho de su tío, sitio al que llegó después de unos minutos de haber corrido intensamente. Lorenzo estaba a salvo, pero aún sentía miedo, y por una extraña razón, nunca más volvió a sentirse tranquilo en mucho tiempo. De igual forma, Lorenzo nunca más volvió a recorrer esos caminos ya llegada la noche, pues temía volverse a encontrar a ese espectro, a la Llorona.
Hemos platicado de muchas historias que ocurren en las morgues. Pero también en los crematorios. Ocurren situaciones que sin duda causan terror. Hay quienes aseguran que los cuerpos ya sin vida gritan cuando los están cremando. Hay muchas supersticiones en torno a la cremación. Hay dudas del por qué es bueno o es malo cremar. También el por qué algunos aseguran que es malo tener las cenizas de un difunto en la casa. Hay muchas situaciones que no conocemos. En esta historia, donde pedían, por favor, que no lo incineraran. Hace unos años atrás, trabajé en una funeraria donde prestábamos el servicio de cortejos fúnebres y cremación. Yo manejaba la camioneta y en el tiempo que estuve me tocó llevar todo tipo de difuntos, desde niños, jóvenes, adultos y ancianos, lo que para mí ya era como cualquier trabajo. Al principio, sí me dolía el sufrimiento ajeno de los que perdían a sus familiares. Debo confesarlo que alguna vez no pude soportarlo. En una ocasión, nos contrataron para prestar el servicio de cremación a un señor de 60 años de edad. Era un campesino. Ya después de la misa, de cuerpo presente al momento de retirarlo de la iglesia, noté que había algunas fricciones entre los familiares. Escuché decir cosas como, esa no era su voluntad, así no quería él, no deberías. Cosas así. Hasta una riña entre dos mujeres donde las tuvieron que separar. El ambiente, más que de tristeza, era áspero. Lo subimos a la camioneta y partimos al panteón. A mitad del camino se nos ponchó una llanta. Para cambiarla, no traíamos la herramienta que supuestamente se encontraba en la camioneta. Tuve que ir por un vulcanizador porque no podíamos avanzar. Aquella persona batalló como nunca para poder quitar la rueda. Se cambió casi todo y hasta fue por otros tornillos y así se perdieron como 2 horas de tiempo. Hasta nos llamó el jefe. Le informamos lo de la rueda. Ya arreglada, partimos con rumbo al crematorio. En el camino la radio se empezaba a prender y apagar sola. Tenía largo tiempo de uso, por lo que le dije a mi compañero Mario que a lo mejor fueron los golpes que se dio por el problema de la llanta. Lo raro es que se escuchaba con interferencia. Alcanzábamos a escuchar un grito. Alcanzábamos a escuchar un grito de no. No. Alguien negándose a algo. Cuando entramos al panteón se apagó la luz. Mi amigo Mario, ya nervioso, decía, ¿qué está pasando con este señor? Ya habíamos llegado al crematorio. Al bajar de la camioneta no pude abrir las puertas traseras. Me fijé en el seguro, pero no tenía, estaba libre. Me dije, ya se trabó esta puerta. No quiere abrir.
Mi compañero y yo la estuvimos jalando, probé con una llave y nada, seguía sin poder abrirse. Le informamos a nuestro jefe y de la oficina nos mandaron con un cerrajero que tardó más de 1 hora en llegar. Ya eran alrededor de las 11 de la noche y habíamos salido a las 7 de la iglesia. El tiempo pasó volando. Comenzó a trabajar el cerrajero en la cerradura de la camioneta y tuvo que taladrar para romper la chapa y nos dieron las 11:30. Por fin sacamos el cuerpo. Adentro, otra vez nos surgió un problema. Ahora la cerradura del ataúd para sacar al difunto se atoró tanto que tuvimos que volarla con un martillo. Hasta que por fin pudimos sacarlo. Lo acomodamos donde sería incinerado. Se lo dejamos al operador del horno, quien también batalló para encender el horno. Por fin comenzó el proceso de incinerado. De pronto, se escuchó una fuerte explosión saliendo de la chimenea. Una luz roja y azul. El velador del cementerio llegó preguntando si había pasado algo malo. El operador dijo que todo estaba bien, que a lo mejor había sido una acumulación de gas. Nos invitó a retirarnos y a venir a la mañana siguiente por las cenizas. Al día siguiente regresamos por las cenizas para llevarlas a la funeraria y entregarlas a los deudos, y así fue. Vinieron a las 2 de la tarde por las cenizas. Las personas que discutían un día antes todavía llevaban en sus rostros aquel descontento. Al entregar la urna con las cenizas, la mujer que un día antes quiso golpear a la esposa del que nos contrató, se retiró de la funeraria y al cruzar la calle, vimos cómo la urna se le caía de las manos, cayendo al piso y rompiéndose rápidamente y así esparciendo aquellas cenizas para desaparecer rápidamente con el viento. Caer la madrugada, espíritus y hechos sobrenaturales se apoderan de la cabina del brújula. Las historias más tenebrosas que atormentan al mundo las tenemos aquí. Crónicas del más allá.